Mira lo que dice la palabra. Y mientras navegaban, él se durmió. Ya conmigo, si no preguntaste en la orilla, ahora que viene la prueba no vas a poder preguntar. Vas a tener que pasarla por no saber en la orilla que el Señor quería hacer contigo. No, pastor, yo me congrego, pero hija, usted tiene que discipular. No, yo no necesito eso. Cuidado, que la misma palabra que se le está dando a todos los va a probar a todos. Aunque el que no quiera creer, el que está creyendo, el que está entendiendo, el que le parece que le da lo mismo, a todos los va a probar. Cómo usted construya antes de ese tiempo te va a calificar si en la prueba prosperas o vuelves al recuperatorio. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Es normal eso? Una tormenta en el lago. ¿Dónde ha visto usted una tormenta, un tornado en un lago? ¿Por quién o por qué sería la causa de esa tormenta ilógica? Y hasta digamos sobrenatural, porque no es natural eso. ¿Quién habrá provocado esa tormenta? ¿El diablo? Ni el Señor, mis amados. La tormenta que tenían los discípulos en la cabeza porque se iban a unas tumbas. Tus tormentas son por causa tuya. Ni es el Señor, ni es el diablo. El diablo te da porras para que te bajes del barco. El Señor te dice, permanece, porque lo que no quisiste entender en la orilla lo vas a entender cuando casi te estás ahogando. Para que esa mentalidad cambie después de esa situación. Los discípulos cavilaban porque les parecía totalmente anti-Mesías que este supuesto Jesús los lleve a unas tumbas, porque ellos los habían enseñado a no andar por esos lugares desde niños. Primero, porque allá no estaban los galileos judíos. Primero, era la Galilea que no pertenecía a los judíos, a Israel. Segundo, cuando usted pisaba una zona de tumbas siendo un judío y encima de gente que no era judía, usted quedaba inmundo por la ley de Moisés, que se le fue dada a Moisés. Entonces usted tenía que apartarse del pueblo con los leprosos, las del flujo de sangre y todos los malditos. Y tenía que pasar 7 días en esas condiciones de vida por desobedecer, porque en ese momento no llegó la redención del Señor todavía. Entonces dependían de su responsabilidad, porque los judíos sabían que si no cumplían los principios del Señor, donde pisaron que no tenía que pisar, y les iba a traer una maldición que no se iba a poder quitar después. Estaban obligados por creencia y cultura en la palabra, porque recuerde que para los judíos, lo que para otros es opción, para ellos es la constitución de su nación. No hay otra opción para ellos. Por eso cuando usted le empieza a hablar de la palabra a los judíos, cuidado, porque para lo que usted es una creencia, para ellos es su constitución. Esos judíos siguen hablando el mismo idioma que Moisés y Abraham hablaban hoy. Es el mismo hebreo. Se escribe de diferente forma, pero es la misma forma de hablar. Es la única nación que ha permanecido ese idioma por largas generaciones, desde su inicio. Entonces, ¿cuál era el problema de los discípulos? Que en vez de aprender del Señor, querían contestarle al Señor de lo que ellos creían saber. Y lo juzgaban a Jesús como que no era el Mesías, o dudaban. Porque después usted va a ver la contestación del Señor y la contestación de ellos, que no sabían quién era Él. Pero ahí estaban. Entonces usted tenía que permanecer 7 días fuera de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos tenían que cumplirlo cuando se metían en ese problema? Porque también sabían culturalmente que si no cumplían esos principios, Dios no les podía remover una maldición. Y muchos de los que usted vio enfermos
en la Biblia que Jesús le dijo, tu pecado te es perdonado, eran porque no habían cumplido la ley de la restitución, que era cualquier cosa que pecaras, depende del pecado que cometieras, o tenías que irte de la ciudad 7, 10 días y regresar y pagar un voto para que una maldición no te caiga. Hoy eso ya no está vigente, porque está la sangre de Cristo, pero también está tu arrepentimiento de apartarte del mal. El que reconoce su falta, se confiesa y se aparta, recibe misericordia. Pero tienes que dejar de hacerlo. No pidas perdón por algo que vas a seguir haciéndolo sin ningún remordimiento, porque el arrepentimiento y la gracia no va a funcionar sobre ti. Si estás luchando contra eso, está bien, si no, no sirve. Entonces la gente tenía que cumplir eso. ¿Por qué a muchos el Señor le dijo, tu pecado te es perdonado? ¡Ey! No, cuidado, no vayas a pecar de nuevo, no sea que te venga algo peor. Ya no eran más paralíticos. Eran gente por consecuencia de un pecado de no cumplir la ley de la restitución. Y por no creerla, la maldición llegaba sobre ellos. Por eso a los 10 leprosos que estaban afuera de la ciudad no los tocó. ¿Por qué? Porque esos 10 leprosos estaban por consecuencia de cometer cosas y no cumplir la ley de la restitución, que hasta ese momento salvaba a la gente. Por eso el Señor, que le dijo, no los voy a tocar, vayan a la ciudad, presenten su voto al sacerdote y serán limpios. ¿Por qué le dijo el Señor eso? A esos 10 leprosos, mientras otros los tocaba y los limpiaba. Porque esos 10 leprosos estaban leprosos por cometer faltas y no aplicar la ley. En el mismo lugar donde tú caes es donde el Señor te va a pedir que obedezcas, no solamente para que seas sano, sino para que nunca más vuelvas a esas prácticas. Y te va a dejar pasar la lepra a veces, para que cambies tu mentalidad. Si la palabra no te pudo cambiar la mentalidad, Dios lo va a intentar en el proceso. O tienes semillas o sufres tormentas. ¿Por qué semillas? Porque toda gente tenía que pagar un voto, un palomino. Por eso el Señor le dijo, vayan y preséntense, así como están de leprosos, entren a la ciudad, arriesguen su vida por su milagro. Porque todo leproso que entraba a la ciudad por la ley podía matarlos, y los conocían porque eran de la ciudad. Hasta que no fueran limpios no podían entrar. Pero el Señor dio vuelta a la ley. Le dijo, si cometen obediencia de lo que nunca practicaron y están así, van a ser limpios. Ahora el desafío era dos. Primero, a los leprosos se preguntaron, ¿y por qué no mandó a la ciudad si estamos leprosos y nos pueden matar? Segundo, nos dijo que presentemos ofrenda al sacerdote y vivimos como leprosos. Los leprosos no tenían ni derecho a trabajo ni comida, comían del resto de la ciudad. O se morían de hambre o se morían de leprosos. El Señor los desafió, si creen en la palabra, el Señor proveerá todas las cosas en el camino, desde la sanidad hasta la ofrenda que tienen que presentar. Pero ¿qué pasó con esos leprosos? Llegaron hasta la mitad. Cuando dijeron, bueno, o nos morimos como leprosos o nos morimos en el intento por este que limpia a los leprosos. Hay veces que Dios te va a tener que dejar así, porque la palabra no te funciona, y te va a tener que dejar sin opciones y con algún tipo de lepra en tu vida, porque no te va a quedar otra. Y vas a empezar a creer y vas a tener por primero lo que siempre tenías por último. No, de última le contestamos a Dios, le consultamos. No, diga conmigo, lo que era último tienes que empezar a hacer primero. Entonces los leprosos dijeron, bueno, o nos morimos leprosos aquí, porque el que limpiaba leprosos se fue ya, nos dio la palabra y se fue, y nos habló de lejos encima. O nos morimos leprosos, o vamos y arriesgamos nuestra vida por esa palabra. Mire la calidad de gente y cuántos riesgos tenían que tomar por un milagro. Y hoy la gente manda pedidos de oración sin querer hacer nada.
no están en el Evangelio, mi hermano. Tu milagro se va a garantizar de cuánto estás renunciando y arriesgando por lo que el Señor te pidió. Quizá no sea solamente una obediencia, sea tu forma de vivir, tu forma de pensar que te llevó a estar en esa situación. Por eso las tormentas que a usted le llegan inexplicablemente en un lago como ahí, no son por causa del diablo, no son por causa del Señor, es por causa de usted y lo que no quiso entender. Lo que no preguntas en la orilla, las tormentas te van a obligar a que quieras entenderlo. Pero vas a negar y casi te vas a ahogar. ¿Usted quiere vivir toda la vida así? Siempre va a andar de tormenta en tormenta, de problema en problema, de lucha en lucha, como dicen muchos evangélicos. Hermano, ¿cómo anda? Le pregunta a la gente ahí en Sabana donde estoy. Y ahí andamos. ¿Para dónde? Le dije. Me quedan mirando. ¿Cómo ahí andamos? ¿A dónde? ¿En qué? O sea, nunca más contestan así. ¿Y cómo está, hermana? Y ahí andamos, las luchas y las pruebas. ¿Y las victorias para cuándo? O sea, van 3 veces que le pregunto, me dicen lo mismo. ¿No será que las mismas luchas que usted tiene es porque usted no quiere vencer? Y no se quiere dejar vencer por el Señor. Por eso lo que tendrías que vencer te sigue venciendo. Porque no vas a poder pasar hasta que no quieras cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que prefiere ahogarse, ¿sabía, Martín? O salir escapándose del barco. Entonces mire lo que dice la palabra. Estos 10 leprosos entraron a la ciudad, fueron limpios. Entrando a la ciudad, el poder de Dios comenzó a limpiarlos. Y dijeron, oh, estamos limpios. ¿Y qué dice? ¿Siguieron o se fueron? ¿Y el voto? Cometieron el mismo error que los llevó un día a meterse leprosos. No cumplieron la palabra. Su fe estaba solamente para ser limpiados, no para cambiar su vida. De lo que nunca cumplían en la ley, ese mismo día que tenían la oportunidad de redimir y quitar la maldición, no solamente querían ser sanos. Ni fueron a... ¿Sabe por qué ese samaritano entre los 10 volvió? Porque sabía que no tenían la ofrenda para presentársela al sacerdote. El Señor dijo, métanse en la ciudad y preséntense al principal de la sinagoga y presenten su voto, su ofrenda para ser restituidos. Pero los leprosos decían, estamos leprosos y no tenemos dinero porque vivimos como leprosos. ¿Cómo hacemos? Pero como no les quedó otra, ya conmigo, esa mentalidad con el Señor puede pasarte una vez. Si ya es continuo, tú tienes una mentalidad de destrucción y miseria, porque quieres andar a los golpes en vez de adquirir la sabiduría, cumplir por la fe y recibir tus recompensas a la mitad y al final, no al principio. Esos leprosos llegaron hasta la mitad, se dieron cuenta que arriesgaron, entraron a la ciudad, arriesgaron su vida que nadie los vea, pero mientras estaban entrando, el poder de Dios descendió. Porque hay milagros que el Señor te los va a condicionar bajo una obediencia. Ay, ¿por qué el Señor no sanó a ese hombre? Porque había algo que Dios quería tratar con ese hombre, con esa mujer. Dios hizo milagros instantáneos y otros progresivos, conforme a la obediencia. Se me fueron los amén de los religiosos y los evangélicos. ¿Qué pasó? Los 10 leprosos son sanos adentrando a la ciudad. 9 volvieron a repetir el mismo error que los llevó a ser leprosos un día, de no cumplir la ley. Por eso estaban leprosos. Algo habían cometido que no se hicieron cargo. Pero es el que menos esperaba que quiera seguir cumpliendo la palabra. El católico sería hoy el samaritano, porque era igual. Los samaritanos creían en Dios y en los ídolos. Dice que ¿qué? Que regresó al Señor y se postró
No solamente para reconocer que el que lo había sanado era él y que estaba, cuando se postró y adoró, los samaritanos estaban diciendo: tu vida me pertenece. Mi vida es tuya porque tú la restituiste. Pero el Señor, que preguntó, ¿no eran 10 los leprosos? ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Uno solo quiere seguir cumpliendo. ¿Por qué ese samaritano solamente volvió, los 9 no? Los 9 volvieron a cometer el mismo error de no querer cumplir la palabra, pero recibir milagros, como muchos por ahí, y vuelven a lo mismo y peor. Pero este samaritano tuvo que volver al que le dio la palabra porque quería presentarse al sacerdote y no tenía nada para ofrecer. Es que Dios hizo el milagro, pastor, pero ahora necesitamos esto. No, regresa a lo mismo que un día te dijo. El milagro que hizo sanidad el Señor, regresa a hacer lo mismo que hacías, porque también está lo que te falta. No, pastor, ya el Señor sanó a mi madre, ya no precisamos venir mucho. Pero ore por nosotros porque estamos con un problema. Volvieron a lo mismo. Y cuidado, que lo que viene después es peor. Si volvés a cometer el mismo error que te trajo a toda la familia a esa situación, mi hermano, mejor arrepiéntete y aprenda a vivir diferente. Si no, vas a volver al mismo lugar y va a ser peor. Y él se durmió, entonces se desató una tormenta sobre el lago. Lugares inexplicables que aparecen problemas. Yo conozco gente que sacan una piedra y ya les aparece un problema. Agarran algo que usted les preste y lo rompen. Présteme por favor, pastor, el carro. Si hay gente de proceso, no le des nada, pastor. Pastor, es que yo necesito. No, mejor toma, ve y cómprate algo. No me agarres nada de lo mío, porque estás en proceso. Porque no quisiste entender por la palabra, vas a entender por las tormentas. Y si las tormentas no logran hacerte entender y hacerte sensible de lo que no fuiste, te vas con la tormenta y todo. Y quizás nunca regreses. Esto es para mansos y humildes, para entendidos y sensibles. El prosperar, el superar y progresar. No es para los cabezones. No es para las tercas. No es para las que siempre quieren tener la razón. Hasta con Dios discuten, Martín. Yo he escuchado gente que discute con Dios, imagínense. No entraste nunca por este evangelio. Entraste por la puerta del costado, por la ventana que te quisiste meter. En la puerta del camino del Señor tienes que llevar tu cruz a tu costado. Si no, no puedes entrar. Y vas a causar revuelos en la iglesia. Esto es para gente determinada. Yo vine por un problema. La palabra te va a hacer dar cuenta que el problema eras tú. Tú eres el problema. Pero mi familia me hizo daño. Ahora el daño lo tienes tú y estás haciendo daño con eso. Tienes que sanarte. O vas a repetir lo mismo a otros de lo que te hicieron a ti. Y tú en tu película vas a ser la víctima, pero del Señor vas a ser el victimario de otros. Esto no se trata de lo que te hicieron, es qué haces contigo aún con lo que te hicieron. ¿Cuántos dicen amén? Gente que le aparece problema en cualquier lado, porque ellos son los problemáticos. ¿Entendió lo que está diciendo la Escritura? ¿Cómo puede aparecer una tormenta en un lago? ¿Entendió por quién fue por causa de las tormentas? ¿Quién ocasionó que aparecieran tormentas? Usted me dijo el Señor, ni él fue. Él se acostó a dormir. Porque la prueba era para ellos. Porque Dios, el Señor, vio que ellos estaban causando lo que venía. Es que no sé por qué Dios permitió esto. No, usted lo causó.
Y Dios permitió que te sucediera de lo que usted sembró para que usted cambiara. Porque si no cambias cuando estás en las orillas, yo creo que te vas a poner sensible cuando te estés ahogando. Pero hay gente que aún estando ahogando empieza a insultar a Dios. ¿Y por qué me metiste en esta situación? No, tú te metiste. Por no querer escuchar. Por no querer atender a la sabiduría, al discipulado, a la preparación, a la anticipación de Dios en los lugares, en los ambientes que Él te trae, para que superes lo que va a venir, no solamente por ti, sino por los tuyos. Porque hay veces que usted va a andar muy bien con sus cielos abiertos, su tierra, pero por causa de los tuyos va a tener que meterte también. Porque esto no es para egoístas. Esto es para los que dan frutos para que otros quieran comer y después se vuelvan nuevos árboles. Porque en cada fruto que usted produce tiene que haber una semilla. Y esas semillas son nuevos árboles. Pero hay gente que tiene frutos sin semillas, pastor. Yo me congrego, yo diezmo y nadie se convierte por ellos. La familia de ellos cree menos en el Señor por el evangélico de la casa. Están como los mangos sin carozo, las naranjas sin semilla que ahora vienen. No engendran a nadie. Nadie dice, wow, lo que le pasó a él, tremendo. Yo quiero que también me pase a mí. Pocos generan eso. Porque andan en sus propias convicciones. Pero cuando vengan las tormentas, no te va a alcanzar nada. Pero pastor, ¿por qué si yo creo, si yo oro? ¿No te han preguntado eso? Y si yo ayuno, y si yo adoro, ¿por qué me está pasando esto? Porque hay cosas que no quieres entender, no quieres cambiar, y esas tormentas tú mismo las causas. En el Señor no hay víctimas, mi hermano. Hay responsables de cambio, aún siendo víctimas. De los hombres en el Señor tienen que ser responsables de cambios. Los angustiados no tienen respuesta. Son los arrepentidos, los que hasta aún piden perdón por su familia. Se me fueron los amén de algunos. ¿Qué pasó? Nos perdimos. ¿Qué pasó? Es que yo vengo de allá y la cosa está muy mala en mi país. ¿Y tú crees que acá te va a ir bien? Con la mentalidad que traes de allá. Si Dios no te pudo cambiar la mentalidad en una tierra de que está pasando miseria, la abundancia de la tierra prometida te va a empeorar. Porque la miseria está dentro tuyo, mi hermano. En tu mentalidad. Yo conozco gente que de los países que muchos el Señor los trajo, no quieren irse de allá. ¿Sabe por qué? Porque aprendieron a ser prósperos en la tierra donde muchos carecen y perecen. Porque en la miseria se va a diferenciar verdaderamente quién honra a Dios y quién solamente de labios. Porque va a ser igual que los que están en la crisis. Yo conozco gente en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Guatemala, México que no se quiere ir de su país porque son prósperos ahí. Yo conozco gente que va a los países que muchos hijos de Dios los tiene que sacar a prosperar. Se me fueron los amén. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los dueños de las galerías, de los lugares más costosos, de los mercados, de los lugares más costosos de cada ciudad de América Latina? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los dueños de los bancos? Judíos. ¿Y de dónde vinieron esos? Escapándose de la Segunda Guerra Mundial, con una mano adelante y una mano atrás, con una valija de ropa y sin hablar el español. Y hoy son los principales de los países de Latinoamérica. Esto no es por lo que usted alcance, es por lo que usted honra. Ellos viven con los principios que desde los tiempos del Señor fueron enseñados. Porque eso es lo único que los identifica como judíos para ellos. Y no se ha podido perder, aunque destruyeron miles de veces sus casas, miles de veces cuando estaban por cosechar los echaban y se quedaban con sus cosechas.
¿Quiénes son los dueños de los bancos en América Latina? ¿Quién? Las galerías, los edificios más grandes, las cadenas de mercado. No es del dueño de una, no. Todo lo que pertenece a las grandes cadenas los tienen judíos. ¿Por qué usted cree que Hitler se metió en contra de ellos? Porque tenían todo. Y se los quiso arrebatar Hitler. ¿Por qué cree que hay tanto antisemitismo hoy? ¿Cuándo usted ha visto un judío pobre? ¿Cuándo usted ha visto a un latino, a un africano, a un coreano darle trabajo a un judío? ¿Por qué? ¿Alguien me contesta? Voy por acá. Me miran con cara rara, pastor. ¿Y usted tiene una menor bendición que ellos? ¿Usted es maldecido entonces? ¿Y usted no? ¿Y por qué no está como ellos? Y se anda escapando. Que el problema es Chicago ahora. Me voy a California, pastor. Pero viene de México. No, pero el problema es Chicago y México. Y está en California, pastor, me voy ahora a Miami. Santo. ¿Creen que el problema es la tierra? Que el presidente, que los carteles. No. Es como usted vive y a quien usted honra. Hasta en lo poco. Y primeramente en lo poco. Me dijeron que son bendecidos y usted no es. ¿Y por qué no vive lo mismo que ellos? ¿Conformistas? ¿O lo que para ellos es su prioridad, para usted es una opción? Ay, santo Dios, lo suspiro. ¿Y a quién se le dio la misma palabra que a los judíos no siendo judíos? ¿Nosotros o a mí? No diga a mí, no puede decir a mí. Siempre no, si caemos todos, pastor. No, a mí. ¿A quién se le dio la misma palabra y una parte de la película que los judíos no tienen? Y dijo el Señor, mayores promesas tienen ustedes que creyeron, más los que no creyeron en mí todavía siguen en el antiguo pacto. Y usted no lo aprovecha. Los judíos tienen un cuarto de la película. Usted la tiene toda y no le gusta verla. Y quiere vivir de cosas ajenas, de oraciones ajenas, de que el pastor haga lo que usted tiene que hacer. No, mi hermano. O se pone los pantalones bien y la falda bien con el cinto de la verdad, o usted siempre se le va a caer la ropa. Y las ropas viejas no te piden mucho. Solamente úsalas de vez en cuando. Lo bueno es que usted me dijo lo que usted está en su cabeza. Son bendecidos, pero yo no. No, yo también soy bendecido. ¿Y por qué no estás viviendo las promesas que ellos viven, aún teniendo menos de la mitad de la película? ¿O no será que por lo que para ellos es la única forma de vivir como judíos y poder prosperar en esta tierra, para usted sigue siendo una opción? ¿O siempre están en el último lugar? Hay que cambiar esto, Y solamente es cuando te sientas a aprender para que puedas volver a nacer. No lo quieres, no esperes frutos de lo que tú no cosechas. No vas a recoger de lo que no plantaste. Pero yo quiero que el Señor, el mundo sepa que Jesús, y usted sabe bien quién es Jesús primero. Lo pudo hacer contigo primero. No que yo vengo escapándome de Colombia, pastor. Bueno, hijo, después, no me voy a Europa, pastor. Pero ¿cómo si acá? No, que en Europa me dijeron que hay mejores posibilidades. Y de Europa, no, pastor, me voy a China. Así andan, errantes en la tierra. Uno de los principios que empieza es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo, es honra a tu padre y a tu madre. Y el que dice, y el que no los honra será errante en la tierra. O sea, en cualquier parte de este planeta no vas a prosperar. ¿Cuántos de los latinos tienen problemas con sus padres?
Por eso también ejercen una paternidad fallida. Lo que le reclaman ellos a los padres, ahora los hijos también le reclaman a ellos. Hay que cambiar la raíz, hermano. No solamente por usted, sino por la gente que usted ama y por el tiempo que viene del Señor. Cuidado que Él viene a buscar frutos, ¿eh? Y si usted no tiene el entendimiento que usted debería tener y para cómo poder vivir y producir, usted no va a ser contado ahí, ¿eh? Va a pasar al recuperatorio y es en la gran tribulación. Para los que dicen que yo no predico eso, yo lo predico todos los días que se me da un micrófono. ¿Usted le parece que está complicado esto? Esto no es nada, esto es unas vacaciones. No es que yo creo, tiene que sacarse eso. No es que a mí me parece, a la cruz que usted carga. Y si no la carga, tiene que ir a buscarla. Y tiene que cargarla todos los. ¿Qué dijo el Señor? Todos. No, pastor, pues yo ya la cargué mucho tiempo. Ahora la voy a soltar. Es que no sé dónde la dejé, pastor. Y va a tener que ir a buscarla. Y si nunca la agarraste, tienes que empezar desde hoy. Porque Dios es tan poderoso que si usted ha perdido tanto tiempo y usted en lo último, cuando se está ahogando, dice: ay, no, es que yo ando mal. Todo lo que no pudo hacer Dios en tanto tiempo lo va a hacer en días. Y usted no va a poder sujetarse, se va a tener que meter en los ríos de Dios. Porque todo lo que Dios necesitó hacer no lo pudo. Ay, que está todo pasando tan rápido. Y sí, porque demoraste mucho tiempo. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué el pueblo de Dios? ¿Usted no es pueblo de Dios? ¿Y por qué no vive lo mismo que el pueblo de Dios? Primero, porque le vuelvo a repetir, lo que para usted es una opción, para ellos es su constitución. Si usted no está en la misma forma con la palabra, no va a vivir esas promesas. ¿Cuál fue el problema de la casa del hijo pródigo? Un padre que no pudo construir un legado en su hijo, y su hijo pensando que todo lo que costó a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, se lo quería gastar a la calle y con otros. ¿Cuándo usted ha visto a latinos, africanos, coreanos construir cosas en familia? Matrimonio de latinos no pueden vender ni 2 tacos porque se pelean porque no era de pollo, no era de puerco. Los latinos y los americanos, si no tienen principios, hasta los europeos, los africanos, se desviven para mandar a estudiar a sus hijos a la universidad, porque eso es su tope máximo. Y esos muchachos se reciben con muchos sacrificios, eso, pero ¿para qué? ¿O para quién? Para trabajar para la familia de otro. Porque en tu casa nunca se pudo construir nada en familia. Tenemos que aprender la vida de nuevo. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo, Martín? Que lo que pudo hacer el padre con su hijo mayor, de construir un legado para continuar y construir en familia, en su hijo pródigo no pudo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque los pródigos, un padre no puede enseñarles, les enseñan los puercos. A los pródigos no se les puede enseñar hasta que no llegan a estar con los puercos, porque recién ahí reaccionó. ¿Será que usted tiene un corazón pródigo? Tiene que esperar hasta que esté con los puercos. Recién ahí se va a volver en sí. Y los puercos representan cosas inmundas, situaciones graves. Para un judío estar cerca de puercos era un problema. Imagínese para un árabe que si usted le tira un pedazo de cuerpo y lo agarra, se tiene que suicidar. Porque para el Corán usted queda inmundo y su vida no sirve más. No es que nosotros creemos, hay que cambiar. Es que mi madre y mi padre no sirve. Si ellos sufrieron, ese diseño no sirve.
honre su memoria utilizando lo que ellos nunca supieron y usted hoy sabe. De modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. ¿Quiénes? ¿El Señor? Seguía durmiendo el Señor. Ay, ¿por qué el Señor no me contesta? Porque andas en tus propias tormentas. Y hasta que no vengan las tormentas que causaste, no vas a querer escuchar. Y el Señor va a seguir en silencio. Ya conmigo, o pregunto en la orilla, o me ahogo en vasos de agua. Y recién ahí aprendo. Si siempre te pasa lo mismo, tu mentalidad está muy mal. Hasta con la vida. Tienes que perder para valorar. Tienes que estar al filo del peligro de la muerte para querer morirte a ti mismo. Tu mentalidad es el problema. Porque el que está muriendo a sí mismo todos los días, el diablo no lo puede matar ya. Es más, le pasa de largo. O le toca la carne a ver si está viva en algún lado. En cada área de tu vida que tú no quieras cambiar es donde lo mismo que tú vas a causar, tormentas. No es que vamos muy bien en el negocio, pastor, pero mi matrimonio está destruido. Porque te faltan principios matrimoniales, mi hermana, mi hermano. Te gusta acusar a tu marido y tú no te haces cargo de lo que tú causas. Mi marido anda mirando a otras mujeres, pero dice que me ama. ¿Será que ya no le representas a tu marido una mujer? Y tienes que hacerte cargo. No es que mi esposa mira a otro hombre y quizás ya no te representes como un hombre para tu esposa. Y peor, usted está deshonrando al Señor en algo. Las consecuencias dicen que te casarás con el que amas y otro se te lo llevará. Mire Deuteronomio y va a haber muchas consecuencias. Es que es dura la vida, ay, es que es difícil. Más duro es andar sin el Señor y la ignorancia en este mundo y ser un esclavo más de este sistema. Ay, no, pero en esta iglesia piden mucha ofrenda. Déselo a los casinos, déselo a Mamón. No hay problema, es su dinero, es su sacrificio y su fruto de esfuerzo y el valor de su tiempo. Usted lo pone donde usted quiere cosechar. En lo del sistema de este mundo, uy, sí, compré una Bitcoin y gané $2,000. ¿Cuánto te duran esos $2,000 en este mundo? ¿Cuánto? No, que lo guardé abajo del colchón. Cuidado que te se lo comen las ratas. O el Señor es tan tremendo que en Ageo dice: todo lo que guardaste porque no quisiste honrar en mi casa, yo lo voy a soplar. Porque mi casa está deshonrada, mas tú acumulas para el día de mañana que no va a venir. Ah, entonces no hay que ahorrar. Sí, claro. Cuando usted entienda la palabra y las finanzas para conocer a Dios en la prosperidad y ya dejar de mirarlo en la miseria, usted va a entender que así como la mano del hombre tiene 5 partes, hay cada 20% en lo que usted puede usar sus finanzas. No tengo tiempo ahora para explicarlo. Está en la palabra. Está en discipulado de los hombres de Dios. Ay, pero yo lo quiero ahora. No se puede. Hay veces que me llevan a ministrar y tengo 5 minutos para poder orar y me están haciendo 40 preguntas los discípulos. ¿Y por qué no le pregunta a tu pastor? Yo le pregunto, cuando ya se pone muy intenso porque quieren sin 5 minutos lo que tienen que aprender en meses. ¿Y por qué no le pregunta a tu pastor? Entonces mire, siguiente. Los discípulos fueron a despertarlo. ¿Por qué no le preguntaron en la orilla por qué iban a las tumbas? Así andan muchos. No, es que el Señor me dijo esto, pero yo no entiendo, pastor. O si no, cuando empezaron los problemas, no, es que cuando me habló el profeta, yo no sé, como que no creí. ¿Por qué no preguntaste? Es que el Señor me mostró un sueño, pastor, pero no se lo conté. Ay, Dios. Y ahora estás en el problema del sueño.
porque no tienes interpretación. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan tremendo y tan justo que le va a dar la interpretación no al que le dio el sueño, sino al que se tiene que someter. No, pero el pastor no sabe mi sueño, pero él es un vaso de Dios. Y la sabiduría que usted precisa, Dios se la va a dar en el momento que usted se someta y pregunte. ¿Sabe cuánta gente que le pregunto y me viene y dice, tuve un sueño y le contaste a tu pastor? No. ¿Y para qué me contás a mí? Si el que Dios te escogió para ser conducido y ser transformado es otro hombre. Quieren brincarse todo. No puede ser eso, mi hermano. En vez de ponerte a hablar con tu esposa, te pones a hablar con la prima. ¿Cómo así? En vez de ponerte a hablar con tu esposo, te pones a hablar con su hermano. No. En vez de hablar con tu hijo, le pides al pastor que lo ministre. Después va a venir tu hijo, hola papá, le va a decir. Y a ti te va a decir, hola Juan. ¿Lo has visto eso? Son muchos. Porque los padres son amigos para sus hijos. Tiene que replantear su vida, mi hermano. Hay principios que usted desconoce y por eso no puede vivir estas promesas. Hay que sentarse a aprender. Se me fueron los amén. ¿Qué pasó? Fueron a despertar los maestros, nos vamos a ahogar. ¿Por qué no gritaron así en la orilla? ¿Por qué no se confesaron al Señor con sus dudas? ¿Qué dice el Señor? Él se levantó, reprendió al viento y las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Siguiente. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿En dónde están sus convicciones y certeza de lo que está pasando? Cuando hizo esa pregunta el Señor, ¿qué les dijo? La tormenta que se desató fue por causa de ustedes, porque yo iba durmiendo. Es que yo tengo este problema, es que mi hermana está enferma, es que mi madre, y quizás sea por ti, porque eres el único que tendría que tener la luz y no la prende. Y le dices a tu mamá que no cree, Dios te va a sanar y no le predicas el evangelio. Más tormentas todavía. ¿Quién es este? Decían los discípulos con temor y asombro, que manda a los vientos y al agua. ¿Quién es este? Decían. No creían que era el Mesías. Y más porque lo estaba llevando a una zona de tumbas. Lo que pasa es que los discípulos, por no preguntar en la orilla, no sabían que el Señor estaba rompiendo una parte de la ley por la gracia. Porque en donde estaban las tumbas habían dos desahuciados, los endemoniados de Gadara, que mientras los discípulos iban a seguir discipulándose 3 años, todos esos 3 años, los que iban a ser ex endemoniados iban a ser los primeros evangelistas del reino de Dios. Mientras los discípulos se discipulaban, ellos iban a predicarle a 10 ciudades. Diga conmigo, porque cuando la religión dice que no y el egoísmo de los hombres dice tal vez, Cristo dice que sí. Era por causa de esos 2 hombres, que en otros evangelios se habla de 1, pero en otro evangelio dicen que eran 2. Mientras los religiosos de los discípulos discutían con el Señor estaba mirando la situación de esos 2 hombres. Qué tremendo, ¿no? Y todavía los discípulos, mientras esos 2 muchachos rescatados por ese viaje estaban predicando a las 10 ciudades, los discípulos todavía siguieron dudando 3 años del Señor. Porque el discipulado en realidad, mi hermano, va a llamarte a calificarte si eres de confianza o eres un cobarde. Así dice el reino. ¿Cuál fue la aprobación o cuándo se le dio el título de discípulos aprobado a los discípulos? Cuando fueron lo que otros
eran desde el comienzo. ¿Quién era Lázaro para el Señor? ¿Discípulo o amigo? ¿Amigo? ¿Quién era el que le tenía preparado el burrito? Que los discípulos ni lo conocían. ¿Discípulo o amigo? Amigo. ¿Quién era el hombre del cántaro que le dijo a los discípulos: sigan a ese hombre? No lo conocían. ¿Quién era para el Señor el hombre del cántaro? Amigo. ¿Quién era el hombre que tenía el aposento alto preparado para...? Ni los discípulos lo conocían. Porque el Señor tenía amigos. ¿Sabe por qué? Porque lo que le costó a los 3 años a los discípulos creer en Jesús, los amigos lo creyeron desde el primer momento. ¿Cuál fue la aprobación del discipulado de los discípulos cuando les dijo: ya no les llamaré siervos, ahora les podré decir amigos? Si usted no se vuelve alguien de confianza, alguien que tiene una sociedad con Dios, alguien que tiene una alianza con su Dios, usted no es útil y usted no es de confianza. Se le va a dar su sueldito y se lo va a dejar libre. Los amigos permanecen. Y los hijos que se vuelven amigos, porque hay hijos que no son tus amigos, pastor, ¿no? Hay hijos que parecen que son enemigos en su misma casa. Pero hay hijos que se vuelven hasta amigos de sus padres, de confianza, que el padre se puede depositar. Si no tienes esa vista de poder ser esa persona, tú ya perdiste en este evangelio, que solamente es para ganar. Diga conmigo: pero solo la obediencia me trae la ganancia. No solamente con Dios, sino en toda esta vida y en la próxima que sigue. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y reconózcase en este día. Esto no se trata de escaparte de Venezuela, de Chile, de México, de Chicago, porque el problema eres tú. Quizás estés en la tierra de tu promesa y todavía esa tierra siga siendo de aflicción, porque no cambias tu mentalidad, no cambias tus fuentes. Quieres vivir lo nuevo desde lo viejo. Quieres vivir lo que solamente puede vivir la nueva persona desde siempre ser el mismo. Te tiene que llegar a no reconocer la gente que te conocía. No porque te volviste un religioso, sino porque te volviste una entendida. Te volviste una persona de luz, de entendimiento. Y sí vas a tropezar, pero lo que dice el Señor: 7 veces tropieza el justo y 7 veces se levanta, porque no está en su propia justicia, está en la justicia del Señor. Le invito a ponerse de pie.